Mi nombre es Andrea Carolina Pérez Bayuelo, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y el día de hoy le estaré dando solución a un ejercicio planteado en la tarea 1 del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. A continuación les presento mi documento de identidad. Inicialmente debemos hallar el lenguaje natural, donde P viene a representar el futuro de la educación aún es incierto. Q, para el futuro de la educación, es importante que las instituciones busquen nuevos planes. Y R, para el futuro de la educación, es importante que las instituciones busquen nuevos modelos educativos para recuperar el tiempo perdido durante la pandemia. La flecha viene a representar en nuestro lenguaje un entonces y la U de invertida una I. Esto quiere decir que nuestro lenguaje natural quedaría de la siguiente forma. El futuro de la educación aún es incierto. Entonces, para el futuro de la educación es importante que las instituciones busquen nuevos planes y para el futuro de la educación es importante que las instituciones busquen nuevos modelos educativos para recuperar el tiempo perdido durante la pandemia. Nuestro próximo paso a desarrollar es realizar una tabla de verdad manual y determinar si es una tautológica, una contradictoria o una de contingencia. Entonces tenemos nuestro ejercicio y la fórmula que nos dan para realizarla. La fórmula es 2 elevado a la n igual a 2 elevado a la 2. Sin embargo, al tener tres proposiciones que son P, Q y R, ya nuestra fórmula cambiaría, pues el exponente va a estar determinado por el número de proposiciones que contenga nuestro ejercicio. En este caso son 3, la fórmula cambiaría a 2 elevado a la n igual a 2 elevado a la 3, de la siguiente forma. Al tener nuestra operación así, lo que vamos a hacer es realizar la ecuación. Entonces sería 2 por 2 por 2 sería igual a 8. Este número 8 lo que va a hacer es a determinar el número de filas de nuestro cuadro, de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 filas. Y vamos a llenar la tabla de manera que en la primera columna nos quede P, en la segunda columna nos quede Q, en la tercera columna nos quede R, en la cuarta columna Q y R y finalmente P, entonces Q y R. ¿Qué vamos a hacer con ese 8? Ese 8 lo vamos a dividir entre 2 para llenar la columna de P. Para llenar la columna de P dividimos este 8 entre 2 y nos va a dar 4. ¿Qué significa este 4? 4 significa que tenemos 4 verdaderas y 4 falsas. Y con eso vamos a llenar la columna de la P, de tal manera que quede así. Así es como debe quedar, las 4 iniciales verdaderas y las 4 restantes falsas. Ahora, con el resultado de 4, vamos a hacer la misma operación, lo vamos a dividir entre 2. 4 entre 2 nos va a dar 2 y vamos a hacer lo mismo que acá. Eso quiere decir, de tal manera que en la columna de Q vamos a colocar 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y finalmente 2 falsas, de la siguiente forma. De igual forma sería para llenar R. Vamos a tomar este 2 y lo vamos a dividir entre 1. 2 entre 1 es igual a 1. Esto quiere decir que vamos a colocar una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y así sucesivamente. En la tabla se vería de esta forma. Entonces tenemos que para hallar Q y R vamos a utilizar la siguiente tabla de conjunción. ¿Por qué una tabla de conjunción? Porque tenemos que vamos a unir P y Q. Entonces tenemos en nuestra tabla de conjunción que verdadero y verdadero siempre nos va a dar verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. Entonces en nuestra tabla de verdad vamos a ubicar a Q y R que son nuestros enunciados y vamos a ver como acá verdadero y verdadero nos da verdadero, verdadero y verdadero nos va a dar verdadero.
Entonces tenemos que verdadero y falso nos da falso. Y así sucesivamente vamos a ir mirando y vamos a llenar nuestra tabla, la cual debería quedarnos así. Para la columna de P, entonces, Q y R, vamos a utilizar una tabla condicional. ¿Por qué esta tabla condicional? Porque este enunciado nos quiere decir que para que Q y R suceda, debe haber P. Nuestra tabla condicional nos dice verdadero y verdadero nos va a dar verdadero, falso y falso nos va a dar falso, falso verdadero nos va a dar verdadero y falso verdadero. Esto quiere decir que en nuestra tabla debemos ubicar a P y a Q y R. Aquí tenemos P y acá tenemos Q y R. Entonces tenemos que verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. Tenemos que verdadero falso nos va a dar falso. Lo ubicamos acá, verdadero falso nos va a dar falso. Y así sucesivamente vamos a checar la tabla condicional para poder llenar la tabla de verdad. Y nos debería quedar algo así. Nuestra tabla final se vería así y tenemos que es una tabla de contingencia, pues porque no hay como un híbrido entre las proposiciones, entre los valores, verdaderos y falsos. Es decir, no todos son valores falsos, ni mucho menos todos son valores verdaderos en la última columna. Por eso es que nuestra tabla es de contingencia.